en contextos de encierro implica pensar la enseñanza en lugares donde la libertad está restringida, como por ejemplo en las cárceles. Allí, la educación no solamente cumple un rol formativo de la construcción de saberes, sino que también contiene herramientas de inclusión, la construcción de la subjetividad y de los ejercicios de derecho. Enseñar en estas condiciones supone reconocer las particularidades del contexto, las normas, las limitaciones y las trayectorias interrumpidas, pero al mismo tiempo sostener que la educación debe garantizarse siempre como un derecho universal. En este sentido, como señala Massabill Coles, la enseñanza es una práctica social situada, porque nunca ocurre en un vacío, siempre se da en contextos históricos, políticos e institucionales concretos. La educación en contextos de encierro es un claro ejemplo de cómo el medio moldea las prácticas docentes. Nos exige repensar objetivos, estrategias y sentidos de la enseñanza. Y sobre todo nos invita a repensar al sujeto en su diversidad y en su historia. Para no reducir a las personas privadas de su libertad en su condición de encierro, sino reconocerlos como lo que son sujetos de derecho y aprendizaje. La escuela en la cárcel de Bahía Blanca nació de una manera muy sencilla, con una biblioteca gracias a una donación. A partir de ahí fueron surgiendo distintas propuestas educativas. Primero la escuela primaria, más tarde la secundaria, que en sus inicios trabajaba como escuela de enseñanza media. La secundaria se creó alrededor de 1992, impulsada por docentes que ya trabajaban en la primaria, muchos de ellos vinculados al Instituto Superior Juan XXIII y al Colegio Don Bosco. Entre los primeros referentes estuvieron Lindor Burgos y Héctor Quevedo, entre otros profesores. Finalmente, en los años 2021 y 2022, esa escuela de enseñanza media fue reconvertida en un centro educativo de nivel secundario, que hoy en día es una escuela pública en la unidad penitenciaria. ¿Cómo fue tu primera impresión al entrar a la escuela dentro de la cárcel? Mi primera impresión fue más que nada con el pabellón escuela dentro de la unidad, en la parte más vieja del penal. Esto no resultó ser muy agradable a la vista, y además para llegar debía pasar un número de puertas y rejas con candado, los que a la tercera o cuarta semana dejé de contar. Cuando me tocó empezar, había 2 cursos, pero por miedo me animé solo a inscribirme en uno para probar. No es lo mismo entrar a una escuela común que entrar a un penal. Tocar timbre, pasar reja tras reja. A mí me faltó esa experiencia personal previa. Se naturaliza que uno ya sabe. La primera clase pensé en renunciar, pero me daba vergüenza. Una vez que entré al aula, me encerré en mi rol de profesora y me olvidé del miedo. Hoy en día ya me acostumbré y estoy en más aulas, siempre y cuando no me olvido de dónde estoy. Para mí, lo primordial es tener en claro hacia dónde quería llevar mi carrera docente. ¿En qué se parecen o se diferencian la escuela de la cárcel con la escuela fuera de ella? La escuela dentro y fuera de la cárcel se parecen porque en ambos casos constituyen un espacio valioso, donde se habilita la pregunta por el sentido, una reflexión que se responde y se construye día a día. Sin embargo, se diferencian en que el diseño curricular de los CENS es el mismo para todos los contextos, lo cual genera dificultades en el ámbito carcelario. Aunque la educación en contexto de encierro ha sido reconocido como un espacio particular, muchas de las instrucciones o pedidos que reciben estas instituciones resultan inaplicables, ya que suelen formularse sin considerar las condiciones y limitaciones propias del encierro. Se parecen más que nada en que es un espacio puro y exclusivamente para los alumnos. Ahí ellos pueden ser, hacer y deshacer como ellos les sea más cómodo. Igual al ser un aula en contexto de encierro tienen bastantes cosas prohibidas, como el usar tijeras o punzones. Y por ejemplo el tiempo que uno se puede quedar después de clases. Para ellos eso no existe. ¿Cómo era un día de clases en ese contexto?
El momento de la clase era recibido con entusiasmo. Eso tiene que ver con la valoración de la escuela, ya que la escuela es un espacio muy valorado y cuidado por los estudiantes. Las clases duran 4 horas, igual que en un censo común, y también les damos tarea. Ahí es cuando el contexto se hace presente. Muchos internos faltan por sentirse mal o deprimirse fácilmente. La evaluación incluye la participación en clase, la presencialidad y los trabajos compensatorios. A veces los propios alumnos quieren llevarse tarea, pero existe el riesgo de que se pierda o rompan en la requisa o que los gasten por ponerse a estudiar. El CENS cuenta con horas de clase y horas de tutoría. Son 3 días de cursada y 2 días de tutoría, donde el docente se queda para consultas y dudas. Los materiales específicos los lleva el profesor, los manuales, las propuestas diferentes, mientras que la provincia provee lo básico como los mapas, las tizas, los libros y la biblioteca. La bibliotecaria además impulsa la lectura escuchando los intereses de cada estudiante y recomendándole libros. ¿Recordás algún momento especial que hayas vivido en el aula? Recuerdo historias de algunos alumnos que lo llevaron a estar preso. Si bien me relataban sus hazañas, no la contaban con orgullo, por lo que generalmente se daban cuenta de dónde estaban y lo que perdían, y que querían hacer las cosas bien para cambiar su vida. ¿Qué fue lo más difícil y lo más valioso de esa experiencia? Lo más difícil fue la pérdida de mis horas cátedras con el nuevo régimen académico, ya que estar frente al curso era el contacto con los estudiantes, quizás lo más rico de mi experiencia. Lo más difícil es adaptarse a la realidad del penal, mantener la distancia profesional, ya que los internos son muy curiosos con la vida personal del docente y a la vez no se puede conocer la causa de su condena. Cuando un alumno comparte su historia hay que saber escuchar, pero marcar que no es necesario ni conveniente conocer detalles que puedan influir en la relación pedagógica. También es un reto entender que se trabaja con adultos que muchas veces se frustran, están cansados o hacen un esfuerzo enorme para reintegrarse a la escolaridad. La escolarización en este contexto es muy sensible. Ante cualquier desagrado o disconformidad, los estudiantes pueden dejar de asistir. Por eso, al evaluar, se tiene en cuenta todas las instancias, lo hecho en clase y fuera de ella. Se charla la nota con el alumno y se explica qué faltó y qué se espera para la próxima. Lo más valioso es poder ofrecer una oportunidad de formación y de futuro. Aunque sea difícil insertarse laboralmente, se fomenta la capacitación en oficios como el textil o la carpintería para que puedan generar su propio sustento. Existe entre ellos un código de no pelearse frente a los civiles, porque la escuela se convierte para muchos en un espacio de motivación y una forma de proyectarse hacia adelante. ¿Qué le dirías a la sociedad sobre por qué es importante que haya escuelas en contextos de encierro? Porque estamos convencidos de que es lo mejor para permitirle al otro desarrollar, planificar sus posibilidades. Esto quiere decir que debemos reparar, remendar ese daño que se hizo y después tiene que ver cómo elaborarlo, cómo procesarlo y cómo comprenderlo para poder salir de ahí. Yo diría que es más que importante, porque si vamos al caso, el que un preso estudie por el simple hecho de ser un preso no es más que un prejuicio que todos tuvimos en algún momento, o todavía tenemos, pero que realmente no tendría por qué existir, porque la persona en ese senso, el único derecho del que está privado es de su libertad. Después él puede estudiar, aprender y enseñar tanto como la persona que está afuera. ¿Cómo fue tu primera impresión al entrar a la escuela dentro de la cárcel? La primera vez me sorprendió. Estaba acostumbrado a la rutina del pabellón, al encierro, a estar todo el día con la cabeza quemada dando vueltas, y de golpe entrar a un aula era como un respiro, un despeje para mí. Se sentía otra energía, es como si por un rato salieras del penal. Ahí no estabas tanto como preso, sino como alumno. Al principio me chocó ver bancos, pizarrón y profesores. En ese contexto no me lo esperaba, pero después lo empecé a tomar como una rutina. ¿Qué significó para vos estudiar en ese contexto? Primero, siendo sincero, porque allá dentro de todo lo que hagas suman la conducta. El juzgado lo ve. Estudiar te da puntos que pueden servir para las salidas, cursos o hasta acercarte un poco más a la libertad. Pero más allá de eso, en lo personal me dio algo que tenía pendiente.
Yo había dejado la escuela y terminarla fue como sacarme una mochila de encima. La escuela es una forma de ocupar el tiempo ahí. Adentro tenés muchas horas muertas, tiempo perdido, que no haces nada, y tener clases todas las tardes de 14 a 18 horas era un despeje total. Te mantenía la cabeza ocupada y encima te abría otras puertas, porque terminar la secundaria te habilita a hacer cursos como de Durlock o albañilería, que son muy pedidos. Estudiar ahí adentro fue sentir que no estaba desperdiciando mi tiempo, que podía aprovecharlo para algo que me iba a servir el día de mañana. ¿Qué sentiste la primera vez que un docente entró al aula? Y al principio tenía desconfianza, pensaba, estos van a entrar con miedo y nos van a mirar de reojo. Pero no, todo lo contrario, los profes entraban con respeto como si estuviéramos en cualquier escuela. También se notaban que disfrutaban enseñar, que no lo hacían por obligación. Eso transmitía otra energía, distinta a la de la cárcel. Pero nosotros era como un contacto con el de afuera, gente que venía de otra realidad, con otras charlas. Esa energía se sentía y la valorábamos un montón. ¿En qué se parecía o se diferenciaba la escuela de la cárcel con la escuela fuera de ella? Y se parecían las materias, los profesores, los compañeros, recreo, trabajo práctico. Pero la diferencia estaba más en el contexto. Afuera terminás la clase y volvés a tu casa. Acá volvés a la celda. Afuera capaz estudiás porque tenés que hacerlo. Bueno, acá estudiás porque es tu manera de cortar un toque con la realidad. Otra diferencia es que, no sé, el aula se mezclaba todo tipo de gente. Pibes jóvenes, gente grande. Algunos no sabían leer ni escribir. Otros ya tenían una base. Eso afuera no sé tanto. Nos ayudábamos entre nosotros. Si alguien no entendía, otro lo explicaba. Si alguien no iba a clase, le pasábamos los apuntes. Había buen compañerismo. ¿Te pesa el sello de la cárcel? Y sí, algo pesa. Es como una mancha que te acompaña. Cuando salís y querés buscar laburo, lo primero que te piden son los antecedentes. Y ahí ya arrancás con un punto en contra. Pero bueno, es un poco como una traba. Pero también depende de cómo lo lleve uno. Yo trato de no dejar que eso me frene. A mí cuando me tocó abrirme y contar mi situación, la mayoría de la gente a mí me dio una mano. Pero bueno, por lo menos haberla terminado es un logro, porque lo hice en un contexto difícil y sabía que me iba a servir para el futuro. Es mi manera de mostrar que aproveché el tiempo adentro y quería algo distinto afuera. La educación en contexto de encierro nos recuerda que enseñar es un acto profundamente humano y situado. Más allá de los muros, las rejas y las limitaciones, la escuela abre un espacio de intercambio, de dignidad y futuro. Reconocer a cada persona como sujeto de derecho y aprendizaje es el mayor desafío, pero al mismo tiempo es la mayor virtud que tiene la docencia. Por eso, en definitiva, educar en la cárcel no es solamente transmitir conocimientos, es sembrar posibilidades, es construir puentes hacia la libertad y reafirmar que la educación en cualquier contexto es un derecho universal.